Viene de allí hombres como eso, el hombre nuevo de que hablaba el Che, un hombre poseído de valores que lo hacen capaces de resistirlo todo. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Trinchera Internacional. Buenas noches y buen día a los que nos escuchan en la madrugada. Esto es Trinchera Internacional, envuelto por Conciencia del Sur. Llegamos a ustedes gracias a José Cheo Méndez en los controles, Antonio Ramos Hernández en la locución de guardia, Manuel Lazo en la dirección del clásico, Eusebio Rodríguez en los controles, Armando Carías en la dirección de la activa, con Félix Leal en la coordinación de cabina, todos bajo la dirección de Desiree Santos Amaral. Retransmite en Caracas, Macunay Macariña 104.9, en Puerto Ayacucho la 91.7, primera con PDVSA Gas Comunal, y el sistema radial PDVSA en Guasdolito, El Palito, Maturín, Lagunilla, Barinas, Puerto La Cruz, Paraguaná, Anaco, Huiria, Moriche y Morichal. Las páginas ungranovemaíz.blogspot.com, revolucionomuerte.org, ahí está la biblioteca de Misión Conciencia, debatesocialistadigital.com, el almacén de la mejor publicación de política, y El Arado y el Mar.tv, en donde estamos saliendo en vivo, igual que en TVO, TV de Oriente, y en la página de PDVSA y de Radio Nacional de Venezuela. El teléfono para recibir sus mensajes relacionados con el tema que vamos a tratar, el 0416-626-3300. Buenas, Trinchera Internacional especial. Estamos en vivo, como todos los viernes, hoy martes. Un programa especial. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, programa especial que hemos denominado Asesinatos Políticos. ¿Envenenaron a Chávez? Un programa que, vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 7 de la tarde y que arranca, como arranca cada viernes, esta Trinchera Internacional con un micro que nos va a servir de contexto y como disparador también, para empezar a analizar este tema que, algunos ya han llamado como una suerte de magnicidio político, magnicidio biológico sería, para decirlo correctamente, si es que, como venimos diciendo hace ya varios programas, no tenemos ninguna duda de que al comandante Chávez le inocularon la enfermedad. Por cierto que así se llama el debate socialista de esta semana, creo. Magnicidio biológico. Es correcto. Magnicidio biológico. Arrancamos entonces esta trinchera con este micro. Escuchen bien, de ahí va a surgir parte del análisis que vamos a tener hoy en esta Trinchera Internacional. Hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. Me pueda dirigir a ustedes. El otro día los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Que me vienen a hablar ellos de restauración moral y de que tienen la bandera de la restauración moral. Parlantes y pequeños, en la hora del peligro, cuando un liberal respaldado por el pueblo se levantaba a defender a un adversario, ellos rodeaban a los perdidos del derecho y de la justicia. Detrás de estos hechos está la CIA. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Detrás de estos hechos está la CIA. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
y viril llora, la injusticia tiembla. Cero, 4, 16, 6, 26, 3300 para recibir textos. Estamos saliendo en vivo por Macunaíma, por Primera en Puerto Ayacucho y por TVO. Saludo a William allá. A William y a Larry que están ahí en TVO en Oriente. Bueno, pero escuchábamos chequearon esa... Ahí ya le envié. Cuando estábamos arrancando ya nos estaban diciendo que estaban listos, así que entendemos que estamos al aire también ya. Dele pues. Bueno, escuchábamos al Che hablando sobre el asesinato de Lumumba, escuchábamos a Gaitán y a Fidel, ¿no? En este micro, y al comandante Chávez. Para el comienzo de este programa especial, asesinatos políticos. Envenenaron a Chávez. Programa especial de Trinchera Internacional. Hicimos unas buenas entrevistas con James Petras, con Percy Alvarado, y nos envió también el filósofo y teólogo argentino Rubén Drí una columna. Vamos a empezar a recorrer parte de estos sonidos de la producción de este programa especial de Trinchera Internacional. Vamos a arrancar con el sociólogo James Petras, sociólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Binghamton. A Petras le hacíamos la pregunta clave, ¿no? Que cualquiera se hace en situaciones como esta, en donde es muy difícil tener las pruebas, ¿no? Recordemos que todavía estamos tratando de verificar de alguna manera el asesinato del Libertador, ¿no? Entonces, la pregunta elemental es: ¿a quién beneficiaría un atentado, como decimos, una inoculación del virus del cáncer, un magnicidio biológico en contra del comandante Hugo Chávez? Esto respondía James Petras en Trinchera Internacional, profesor de la Universidad de Binghamton en Nueva York. Bueno, es obvio que el imperialismo es el primer beneficiario porque desalojan un presidente que está encabezando el movimiento de integración latinoamericano, es el primer opositor de la llamada ofensiva contra el terrorismo. Realmente es una ofensiva de derrocar gobiernos independientes, nacionalistas, como hemos visto en Irak, en Libia y ahora en Siria. Chávez es el primero de denunciar eso, empezando en el año 2001, cuando declaró que no se puede luchar contra el terrorismo usando métodos terroristas, y eso provocó una bronca tremendo en Washington. Yo recuerdo, estuve hablando con Chávez después, me contara que un representante del Departamento del Estado fui a visitarlo enseguida, en noviembre de 2001, un señor Grossman, que fui amenazando: Chávez, si no renuncias, tú vas a pagar y las generaciones próximas van a pagar. Un amenaza abierta y declarada cara a cara en la oficina presidencial. Después tenemos el golpe del Estado, respaldado por Estados Unidos, el uso de violencia otra vez contra Chávez. Tenemos después el lockout de los gerentes petroleros. Después tenemos todas esas cosas de acciones políticas abiertas fracasaron. Entonces, ¿qué alternativas queda? Bueno, jugaron la carta de Colombia con las bases militares, pero tampoco podrían derrocar el gobierno. Entonces, ¿qué queda? Un acto clandestino, una inyección de alguna enfermedad. Entonces, uno no puede excluir la posibilidad de una inyección y de alguna forma crear una enfermedad, porque es algo que debemos decir francamente, que aceleró. El proceso de cáncer normalmente es un proceso gradual de acumulación, detección, etc. Chávez tenía exámenes médicos por un tiempo. Entonces, de repente detectaron un cáncer bastante avanzado, y eso es bastante raro en los procesos naturales de cáncer. Y también ocurre en un momento
en que el impacto del chavismo, no solo en América Latina, pero en todo el mundo, está creciendo mientras el prestigio norteamericano está descreciendo. Entonces, ¿cómo parar la subida de Chávez y el declive de Estados Unidos? El contexto histórico, entonces, con la ausencia de instrumentos y palancas tradicionales, también punta hacia un acto de lèse-majesté, de tratar de envenenar el presidente Chávez. Muy bien, ahí escuchábamos a James Petras, sociólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Binghamton en Nueva York, investigador. Petras, hablando sobre, bueno, lo sospechoso, ¿no?, de esta enfermedad del presidente Chávez. Fue bastante categórico, James, ¿no? Toby. Fíjate una cosa, yo creo que lo que estamos tratando, la pregunta es, envenenaron a Chávez, o sea, sería lo inocularon, pero le da más fuerza envenenaron, ¿verdad? Sí. Estamos saliendo en televisión. Sí. Bueno, aunque no nos vean. No es cualquier cosa. Mira, pero entonces fíjate tú una cosa, lo universal de eso, lo general, es que estamos frente a un nuevo tipo de guerra, que es la guerra de quinta generación. Anoten eso allá en Oriente TVO. Fíjate tú. ¿Cuál es la tendencia de la guerra política? El conflicto político propiamente. Viene de lo evidente, ¿verdad?, terrorífico, hacia lo sutil y lo invisible, lo inadvertido. Fíjate, un asesinato, primer asesinato, Cristo. Sí. Es un asesinato, lo crucifican. Lo muestran crucificado, le levantan y le ponen unos ladrones al lado y tal y tal. Los próceres nuestros, España, el otro, arriba, el otro, le quitan la cabeza, la fríen y la ponen en la entrada de los pueblos en una estaca. Fíjate tú, de esa guerra cruenta, evidente así, viene después lo sutil, ¿verdad? Se cae el avión el helicóptero, el avión de Torrijos, sí, ¿verdad? Entonces la tendencia es, fíjate que la tendencia y el envenenamiento de Chubchenko también, o de Arafat, por eso, hacerla sutil, porque hay menos gasto político. Y se combinan, porque recientemente podemos ver a Gaddafi. Gaddafi lo crucificaron en vivo y en directo, ¿no? A Gaddafi. No, pero claro. Eso, o sea, hay dos tipos de atentados, lo que estás queriendo establecer. Sí, pero la tendencia es a porque paga menos. Sí. Allá porque se desató ya una guerra. Pero ahora, imagínate tú que la CIA le hubiera hecho un atentado a Chávez, de esos evidentes. Llegan y lo ametrallan y tal. Este país se enciende el continente. El Bogotazo. No, peor que lo de Gaitán. Entonces fíjate tú, en la guerra ellos están usando los drones. Los drones son aviones no tripulados, pero además de no tripulados son silenciosos, ¿sí? De golpe te llega el dron y te da tu tate quieto y tú ni sabes de dónde salió. Tú sabías eso, ¿no? Bueno, entonces estamos frente a una guerra de quinta generación. Y de aquí se desprende lo siguiente. Nosotros no estamos hablando esto para lamentarnos, sino que estamos en una guerra de la CIA. Ponle ahí la cuestión de Fidel ahí. Detrás de estos hechos está la CIA. Para nada, está la CIA. Entonces es un atentado de la CIA que es parte de un plan, de yugular a la revolución nuestra. Lo primero era meterse con el jefe, y después vienen los manitos blancas, después viene el desabastecimiento, todo eso es parte. Entonces nosotros no podemos aislar a Chávez de la agresión que estamos sufriendo. Es una agresión equivalente a una invasión, pero de quinta generación. Mira, Percy Alvarado fue agente de la seguridad del Estado cubano, estuvo en Miami, infiltrado en las redes terroristas. Es un periodista y luchador antiterrorista que vive en Cuba. Lo entrevistamos también y él no tiene dudas de quiénes están
detrás de la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Percy Alvarado, en esta trinchera internacional especial. Bueno, la posibilidad real existe. Se realiza en un momento en que la revolución bolivariana se está enrumbando hacia el socialismo, se ha ido radicalizando, donde Chávez en estos momentos representa el factor unitario de toda una serie de sectores progresistas en Venezuela. Por tanto, el descabezamiento de él, o sea, sacarlo a él de la escena política, del contexto político, es tanto para la CIA, para el Mossad, como para el propio imperialismo, una maniobra o un objetivo con el fin de descabezar a la revolución bolivariana. El momento estuvo muy bien escogido, un momento en que la derecha pugna por todos los medios con el apoyo de los servicios enemigos por derrocar el ascenso del socialismo en Venezuela. Fue muy bien escogido e indudablemente en el trasfondo de esta situación no podemos dudar que está a la mano de la CIA y del Mossad. Claro, nadie se imaginaba que Arafat había sido envenenado. Tuvo que hacerse una investigación y así hay que hacer serias investigaciones sobre la desaparición de líderes políticos en América Latina, unos asesinados mediante accidentes, otros simplemente ejecutados y otros con métodos más sofisticados. Es decir que yo soy partidario y retomo las palabras de Che, de que el imperialismo no se puede confiar, pero ni un tantito así. Percy Alvarado, luchador antiterrorista guatemalteco, el hombre radicado en Cuba desde La Habana, alumbrándonos sobre, bueno, además un hombre con una gran experiencia en el tema de inteligencia, ¿no? Y de redes clandestinas y terroristas. Recordemos que él estuvo justamente con los 5, ¿no? En Miami. Combatiendo a esa gente. Combatiendo a esas redes clandestinas, terroristas de Miami, en los Estados Unidos. Anticubana, antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria. Pero fíjate, hay una cuestión que es importante. El capitalismo, el imperialismo, ante la posibilidad de perder su hegemonía, apela a cualquier método que le permita aniquilar al enemigo. Desde producir una guerra nuclear, lanzar 2 bombas nucleares, hasta inocular una enfermedad a un líder o a una población. Vietnam fue un campo, un laboratorio donde ellos ensayaron sus armas de destrucción masiva bacteriológicas y de todo tipo. Y así sucesivamente el imperio, cuando ve que sus intereses están en peligro y la clase dominante de esos países ha perdido el control del poder, inmediatamente ellos buscan y apelan a esos métodos. No, hay que decir también que detrás de esto, como dice Fidel, está la CIA. Dice Percy que está la CIA y el Mossad. También detrás de esto está el Servicio Secreto Español, que juega un papel importante en Latinoamérica, porque esta era su área de influencia. Y otra cosa también, que esto no es un problema de detectivesco, de vamos a buscar quién inoculó o algo. Esto es un problema político. Dice Saturno que estamos enfrentados contra el capitalismo, eso es correcto. Y también deben de estar todos los servicios secretos que tienen las grandes transnacionales y multinacionales, que son las que dominan el mundo. Los mercenarios. Los mercenarios. Humberto está callado porque está impactado por la televisión. Dale, habla ahí, di algo. Tiene miedo escénico. Tiene miedo escénico. Nunca había salido. 416-626-3300. Han llegado bastantes mensajes. Esta de allá de la selva dice: no hay duda que inocularon el cáncer. Este otro dice: extraordinario Petrash. Este otro dice: Jesús, Espartaco, Sucre, Bolívar, Lumumba, Arafat, etc. El imperio usa la ciencia sin conciencia para aniquilar. Este otro nos felicita, buenas noches. Este otro dice: buenas tardes, USA estará propagando a través de ratas el antivirus contra Latinoamérica. Ha entrado en etapa experimental en México. Ángel Velázquez de Lechería. Todo eso llegó por el 0416. Alguien que... No. 626. Pero diga ahí... 3300. Estamos en TVO también. Pero alguien que esté viendo, alguien que esté viendo, que nos esté viendo por TVO, que reporte. Mira, pero... William acaba de reportar que estamos perfectamente saliendo allí. Sí. Ajá. Pero William está dentro de la televisión. William no sirve. Alguien que esté viendo atrás de la pantalla. Mira, fíjate una cosa.
lo que hemos visto hasta ahora de los entrevistados, ellos están aplicando una técnica policial clásica. Primero, ¿a quién beneficia? Es la primera pregunta. Entonces ahí empiezan a investigar, los PTJ le caen por ahí. Sí. Ahora no se le dirá PTJ, sino los CPCs, los IPCCs. Bueno, entonces fíjate tú, primera cosa. Y lo otro es capaz. Porque imagínate tú que llegues tú y digas, oye, esto beneficia a las hermanitas de la caridad. Oye, pero esas son incapaces. Claro. No, los nazis es fase superior del capitalismo, capaces de campos de concentración y exterminio en masa. Claro. Es decir, está la causa, está el ejecutante capaz de hacer eso, están los antecedentes. Entonces, pero Petras dice que fue un enviado del Departamento de Estado en noviembre del 2001, o sea, previo al golpe de Estado, a asustar a Chávez, a decirle renuncie, como hicieron con otros presidentes. Y Rina le dio, te vas de Miraflores, te va a dar una patada por el rabo. Y si no te vas a pagar de por vida esto. Estamos hablando previa a la radicalización de Chávez, a la construcción del socialismo, a la caracterización antiimperialista y socialista de la revolución. Felicitaciones, buenas noches al colectivo y en especial a Toby por todo lo dicho en el día de ayer por Maduro y Ramírez. Los comprometen más. Otro dice, ¿por dónde están televisando? Por TVO, TV Oriente. Quiero verlos, es Rosa de Petare. No. Arranca para Puerto La Cruz rápido. Dale, ve. Pero siga. Vamos a escuchar a Chávez. Chávez propiamente dicho. Chávez alertó sobre esta posibilidad, dijo, me parece muy sospechoso esta enfermedad, muy sospechosa, y me parece más sospechoso que les haya caído esta enfermedad también a otros colegas míos, Lula, Dilma. Están ensayando y lo están usando. Humberto, hay más. Saludos mensajes. de Anaco, Estado en Anzoátegui. Está saliendo súper bien el programa, tienen que pasarlo más seguido. Oíste, William. Entonces, escuchamos a Chávez en este micro preparado por la producción del programa. Es muy difícil explicar a estas alturas ya lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño. Muy extraño. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Fidel siempre me lo dijo, Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima, mira. Cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer, cuidado con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Porque se demostró 50 años después, 40 años después, que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más, lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos, entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos, ¿Cómo murió Yasser Arafat, por ejemplo, el gran líder palestino? El único diagnóstico que se conoce, que lo dio su médico, dijo, extrañas alteraciones en la sangre. Y no hubo forma de salvarle la vida a Yasser Arafat. ...0, 4, 16... 6, 26, 3300 para recibir textos. Los estamos clasificando. Programa especial de Trinchera Internacional, asesinatos políticos. ¿Envenenaron a Chávez? Una cosa allí que Chávez dice en el micro, que en Guatemala se comprobó que habían hecho experimentos los gringos con los ciudadanos de allá,
pero no hace mucho también se comprueba que en Haití, las tropas que están ahí de las MINUSTAH, encabezados por Brasil y los franceses, le inocularon al pueblo haitiano el cólera. Ajá. Nuevamente. Sí, eso es claro, eso es vieja maña de ellos. Vieja maña, y eso se llama la guerra biológica, por esto es un magnicidio biológico. Mira, un detallito de Percy. Sí. Porque Percy es de esos héroes que sacrificaron todo por la causa. Porque él no es cubano, él es guatemalteco. Es guatemalteco, sí. Sí, patria grande, pana. Dice que una de las cosas que lamentó fue que sus padres murieron creyendo que él era un traidor. Está bien. Mira vos. Ajá. ¿Toby? No, bien. Todo lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Ya dijimos Petra y el guatemalteco cubano dicen las causas y que son capaces de hacer estas cosas. Sí. ¿A quién beneficia? Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo beneficia al imperio haber hecho ese atentado biológico contra Chávez? Porque hay un plan, no es al aire que dieron, vamos a envenenarlo, a ponerle este casi y después nos vamos a acostarnos allá a ver televisión y a gozar un pullero con Chávez enfermo. No, hay un plan que se está desarrollando. Las manitos blancas, fíjate tú, las manitos blancas, ¿dónde están? Están encargados de sensibilizar la opinión internacional y darle excusa a los pendejos de Insulza y el otro de meterse para acá, y los brasileños. Ustedes van a ver que los brasileños vienen ahorita con una cosa, sí, pero necesitan una excusa. Van a ver otras fases del plan. Y Diego Arria, Pablo Medina el renegado, oye, qué feo eso de Pablo Medina. Hubo un grano de estos días que tuvo muchísima repercusión, que se llama Obama contra Chávez. Y en donde aparece parte de ese plan, ¿no? Y parte de los planes que van funcionando en simultáneo. Claro, porque es un plan, desestabilizaron. Claro. Pero, y viene otra cosa, empiezan a coquetear con los poderes nuestros y empiezan a crear una opinión de desestabilizar ilegitimidad del gobierno. Sí. Entonces, todo un plan. Entonces, no podemos pensar, sería una estupidez pensar que la enfermedad de Chávez no tiene relación con todo este movimiento de la derecha. Sí. Y hay que tratarlo así, parte de una guerra. Además, culpables del intento de magnicidio. Exactamente. Sí, señor. Esa es la idea del programa, ¿verdad? Bueno, además de este programa que va a reponerse mañana también a las 6 de la tarde y el viernes en el horario habitual de Trinchera Internacional, este viernes en Panorama y el domingo en BEA sale un debate socialista también especial sobre estos temas. Van a estar transcritas todas las entrevistas que hicimos para este programa y otros materiales que van a poder encontrar allí en el debate socialista, en el próximo debate socialista. Estamos hablando del debate socialista especial cuyo título es Magnicidio Biológico. Ahora, eso que dice todo es importante, ¿no? Es develar el plan, perfecto. Pero tú puedes develar el plan, pero necesitas también contrarrestar el plan, ¿no? Organizar tu fuerza, prepararla, educarla y enfrentarla. Necesariamente. Muy buena su advertencia. Es eso. Prepararse para eso. Al 0416-626-3300 han llegado bastantes mensajes. Este dice: camaradas, los estoy viendo en vivo, por fin en internet. Excelente, los quiero mucho. Un abrazo, José Saldeño. Vamos a darle chance a la activa que se identifique y a escuchar este micro. Todas estas cosas que nos están pasando, y entonces con el jefe de la revolución, de la insurrección en contra del capitalismo, le aparece un cáncer. Pero le aparece un cáncer, y él mismo lo dijo. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Que nos haya dado cáncer
a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Y gracias a Dios, Lugo superó el cáncer. Y miren cómo anda por ahí. Dilma, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no? De razonarlo. Es sospechoso. Le apareció a Lula, le apareció a Vilma, le apareció a Lugo, al tipo en Ucrania. Entonces, el crimen político, el crimen biológico es un arma usada por la burguesía. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología, tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer, cuidado con una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. El crimen político, el crimen biológico es un arma usada por la burguesía. Y no pensar eso con Chávez es una ingenuidad. A Chávez lo envenenaron. Es un atentado que le hicieron a la dirección de la revolución. 0416-626-3300. Esto es Misión Conciencia, envuelto por Conciencia del Sur, que envuelve a Trinchera Internacional. Trinchera Internacional especial, asesinatos políticos. ¿Envenenaron a Chávez? Chávez decía esto en 2010 sobre Bolívar, sobre el asesinato de Bolívar. Y bueno, nosotros podemos ver, cuando veíamos estas imágenes del comandante Chávez, las sospechas, ¿no? Y el dolor que había en un hombre que sospechaba de que le pudieron haber inoculado esa enfermedad, ¿no? Escuchen bien, el presidente Chávez en 2010, hablando sobre el asesinato de Bolívar, cuando la BBC, esta cadena inglesa, publica las conclusiones de una investigación proveniente de Estados Unidos sobre la muerte del Libertador. Muy extraño, muy extraño. Y fíjate lo que estábamos leyendo ahorita. Científico dice que Bolívar murió envenenado. Yo no conozco a este científico. Estoy leyendo esto ahorita, aquí. Leo. Tras estudiar la causa de muerte de Simón Bolívar, un profesor en Estados Unidos afirma que se trató de un envenenamiento con arsénico. El profesor Paul Auwerter, director clínico de la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, no es un farsante por ahí que apareció, decidió enfrentar el desafío de desvelar el misterio de la muerte del Libertador. El científico, sigo leyendo, quien presentó las conclusiones de su investigación. Ya, Nicolás, hay que hacer contacto con este hombre. Yo quiero leer estas conclusiones, porque se trata de la muerte de nuestro padre, ¿verdad? ¿Cómo? Yo no me quiero morir con ese... Yo tengo aquí un puñal clavado desde hace varios años. Para mí que a Bolívar lo envenenaron, no tengo pruebas. Ahora este hombre parece que investigó algunas cosas. Nos puede ayudar de su investigación durante la conferencia de clínico-patología histórica que se celebra en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Afirma que la muerte de Bolívar fue causada por envenenamiento crónico por arsénico, el cual condujo a una grave enfermedad respiratoria. Comillas, lo que dice el científico. La mayoría de los signos y síntomas apuntan a un envenenamiento crónico y lento, como el que resultaría de beber agua contaminada, expresa el investigador. Lo cierto es que Bolívar lo mataron. Y terminó diciendo en su última proclama: si mi muerte contribuye para que se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Chávez, en 2010, hablando sobre el asesinato de Bolívar. Pero fíjate, ese micro de Chávez, esa voz de Chávez, que es el comandante, pues el jefe, es un hombre de Estado, un hombre que tiene otra dimensión de la vida ya, porque está allá arriba. Gira, chico. Él gira alrededor de su formación bolivariana en el ejército, con su Pérez Arcay y sus profesores y tal, y gira de su formación religiosa. Entonces, y él ve que esos dos paradigmas de él han muerto en manos del imperio. Sí. Porque para él la cruz es un símbolo de resistencia. Así como el pez ese, el pescadito ese de el símbolo de los cristianos
es un símbolo de la repartición de los panes y los peces, es un símbolo de dar a cada uno de acuerdo a su necesidad. Es decir, el cristianismo y el bolivarianismo de Chávez lo hace pensar, porque es un hombre inteligente, me van a hacer un atentado biológico, porque no me van a crucificar en la cruz, ¿verdad? Sí. Pero es un atentado biológico. Bueno, hablando de Cristo, el primer socialista asesinado por el imperio, ¿no? Vamos a escuchar esta columna que nos preparó especialmente para esta trinchera internacional especial. El pastor de Humberto. Rubén Dri. Te manda saludos, Rubén, Humberto. Dice que no te desvíes del camino, que pronto volverás. Resiste. Rubén Dri, filósofo y teólogo argentino, profesor universitario, autor del Movimiento Antiimperial de Jesús. Habla sobre el asesinato de Cristo. Escuchen bien. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret, el Cristo asesinado por el Imperio Romano. Con la incorporación de la Palestina al Imperio Romano a principios de la era cristiana, los campesinos judíos de la zona de Galilea, al norte de la Palestina, sufren una gravísima crisis debido a los pesadísimos tributos que ahora debían pagar tanto al sacerdocio como al imperio. Ello los llevó a ir perdiendo sus campos y a entrar en la mendicidad o en la lucha. Surgen movimientos proféticos con base campesina que inician la lucha en contra de la dominación imperial y del sacerdocio aliado al imperio. Jesús, el Cristo, era un campesino que residía en la aldea de Nazaret y ante la dominación sacerdotal e imperial anunció el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio hasta ese momento consistía en la transmisión de las victorias de las tropas imperiales sobre los pueblos. Jesús resignifica el símbolo, comienza a crear un lenguaje contrahegemónico. Las nuevas noticias, el Evangelio, no vienen del poder dominador, no vienen del imperio, sino del pobre, del oprimido. El Evangelio de Jesús es el Evangelio del pobre, el Evangelio de Dios. Dios está en el pobre. Desde allí lanza su Evangelio, sus buenas nuevas. El reino de Dios está cerca, proclama. Este símbolo tiene una larga historia. Después de la entrada del grupo de Moisés, que se había liberado de la dominación egipcia en la tierra de Canaán en el 1200 a.C., junto con otros grupos que se habían sublevado en contra de las monarquías cananeas, forman una confederación de tribus denominada Reino de Dios, una sociedad que reconoce a Dios como único rey, antimonárquica, antijerárquica, antitributaria, solidaria, una sociedad comunista. Jesús de Nazaret, utilizando el mismo símbolo del reino de Dios, repropone una sociedad solidaria que se organiza alrededor del don, es decir, del compartir, con una economía que rechaza toda acumulación individual y con un Estado en el cual el poder no es dominación, sino una función de servicio. Para implementar el proyecto, construyó un movimiento profético, popular, con base campesina. Está claro que dicho proyecto chocaba de frente con los intereses sacerdotales y sobre todo imperiales. Jesús tenía claridad sobre los enemigos del proyecto liberador, los estamentos dominantes formados por la nobleza sacerdotal, la nobleza laica, los escribas y sobre todo el imperio romano, que tenía su presencia en la tierra judía por medio del prefecto romano y del ejército. Tanto al ejército romano, el instrumento represivo del imperio, como al templo, expresión del dominio sacerdotal, Jesús dijo que había que echarlos al mar. Jesús se vio obligado a llevar una vida de semiclandestinidad. No podía entrar en las ciudades. Andaba por las aldeas, los campos y los cerros. Tenía sus escondites. Finalmente en Jerusalén Judas lo traiciona y revela su lugar de refugio en el huerto de Getsemaní. Los sacerdotes se encargan de apresarlo, juzgarlo, condenarlo y entregarlo a Pilatos, el prefecto romano, el cual lo condena a ser crucificado acusándolo del delito de lesa majestad, es decir, el delito de haber atentado contra el Estado romano. Jesús, el Cristo, fue, como dice el comandante Hugo Chávez, el primer socialista y en consecuencia el primer líder popular asesinado de una larga lista de líderes populares. ¿Será una casualidad que tantos líderes populares latinoamericanos
hoy sufran severísimas enfermedades que ponen serios obstáculos para seguir cumpliendo la tarea de liderar la liberación de nuestros pueblos? Sí. Rubén Dri, en esta columna especial para Trinchera Internacional, programa especial cuyo título es Asesinatos políticos. Envenenaron a Chávez. Dri es teólogo, filósofo argentino, profesor universitario, autor del Movimiento Antiimperial de Jesús. En esta columna de Dri que se llama Cristo, el primer socialista asesinado por el imperio. Mira, no, es un filósofo estudioso de Hegel, de Fuste, y uno de los mejores dialécticos de la América, sin duda ninguna. 0416 626 3300. Este programa, excelente programa, dice este mensaje. Deberían hacerlo más seguido. ¿Cómo ha mejorado esa televisora? Noimari Naranjo. Padovani dice: los petroleros estamos convencidos de que Chávez le inocularon esa enfermedad. Rosalinda dice que habría que investigar a presidentes y primeros ministros africanos que luego de cenar con Obama en Washington murieron de enfermedades repentinas. ¿Rosalinda Chanagá? Sí. Saludos. Terminaba en 1165, dice que Arafat también fue asesinado de esa manera. Y el 63 terminaba en 6384 y en 6515, un poco grandilocuentes de que ni que hagan lo que hagan, que Chávez vivirá por siempre. Bueno, está bien. Pero fíjate, hay una cuestión, que detrás de cada acción criminal la justificación es el despojo. Ya bien sea apropiarse de los bienes de la sociedad de una manera criminal y arbitraria, y por otro lado deshacerse de los líderes y de todo aquello que atente. Eso es lo más importante en este caso, es acabar con el ejemplo. Exacto. Y ahora fíjate tú, ahora uno puede barruntar, anota esa palabra ahí, búscala. Presentimiento. Uno puede presentir que viene una terapia de choque, porque es necesario la sutileza, ¿verdad? Mezclar la sutileza del dron biológico con la terapia de choque de acabar con el ejemplo. ¿Me entiendes? De extirpar el ejemplo. Claro. Porque es más importante que los bienes materiales que disputan, que son importantes, el petróleo, etcétera y tal, es el ejemplo que está corriendo por la América. O sea que el fascismo está por allí haciendo sombra. Ya mostró el diente. Sí. Exacto. Pero, o sea, que tú dijiste en sentido figurado que fue como un dron, entonces. Es un dron biológico. Es correcto. La sutileza. Es brillante. No, eso me lo copié yo. Tenemos un sonido más de James Petras. Ahora vamos a escuchar a Percy Alvarado, ex agente de la seguridad del Estado cubana, periodista guatemalteco, luchador, antiterrorista. Hablábamos al comienzo respecto de si era posible o no inocular un cáncer. Dedujimos que sí, pero hay un elemento en este testimonio de Percy que arroja luz, ¿no? Y si se quiere, más elementos para no dudar, ¿no?, de que al presidente Chávez le inocularon el cáncer. Percy Alvarado, o sea, va a hablar del modus operandi. Va a tirar un elemento acá que comenta Percy, que lo dijo en una entrevista con Mario Silva y con Ricardo Durán. Él lo comenta en este testimonio. Escuchémoslo. Recientemente, en una entrevista que hice a un canal televisivo venezolano, se analizó cómo Estados Unidos ha desarrollado investigaciones para provocar el cáncer inducido en asociación con el Pentágono y el Instituto Nacional de Cáncer. Es decir, la inducción del cáncer es posible, puede realizarse mediante la ingesta de alimentos o también a través de la fumigación de elementos cancerígenos. Son las formas más habituales en que puede desarrollarse esta contaminación cancerígena en las personas. También puede usarse a través de trasplantes de órganos o a través de la sangre, es decir, no es descartable la posibilidad de la transmisión o de la inoculación de virus del cáncer en determinados individuos. Esto se ha hecho sospechoso en los últimos años con la aparición de el cáncer en todo un grupo de dirigentes y líderes progresistas en América Latina y en el resto del mundo. Lo importante
es que Estados Unidos cuenta con un poderoso arsenal de guerra bacteriológica, que la ha utilizado de manera masiva para realizar actividades de genocidio, como para hacer también actividades de asesinato selectivo de personas. 0416-626-3300, llegan mensajes. Este dice que no olvidemos la porquería bacteriológica que le echaron a Cuba. Esa era Zoraida. Sí. Desde dengue hasta guerra bacteriológica. Más de 700 o cerca de 700 atentados. Ajá. La Revolución Cubana. Este otro dice: la filosofía de Marx y la dialéctica de Engels nos inculcaron a través del libro Manifiesto Comunista el concepto de socialismo. Fidel Ravelo. Un poquito fuera de orden, Fidel. Otros, bueno, diciendo excelente programa. Han llegado muchísimos mensajes. Denme chance de ver lo que están en orden. Cómprese otro teléfono, ese bicho está muy raro. Siga, pues. Trinchera Internacional Especial, asesinatos políticos. Envenenaron a Chávez. Vamos a escuchar el último sonido de este programa. Después vamos a cerrar nosotros con el sociólogo James Petras, profesor de la Universidad de Binghamton, profesor universitario y analista norteamericano. A él le preguntamos sobre el efecto que causaría la instalación pública, ¿no?, de la tesis del magnicidio biológico, porque también para nosotros es muy sospechoso que ante tanta evidencia histórica, el papel que juega objetivamente hoy, bueno, y subjetivamente hoy Chávez contra el capitalismo, y bueno, los elementos que fuimos asomando aquí, que no son todos, por supuesto, hay una larga lista, un historial de guerra bacteriológica y de asesinatos a líderes populares a lo largo de toda la historia. Empezamos por Cristo, ¿no? Por parte del imperio, y cómo a pesar de toda esta evidencia nadie dice nada, nadie lanza ni siquiera la sospecha, ni Correa, ni Evo, en fin, nadie dice: y si a Chávez lo envenenaron, como él mismo dijo, incluso alertado por Fidel, como escuchábamos hace algunos minutos. ¿Por qué nadie dice nada? Esto le preguntábamos al profesor universitario James Petras, contestaba así. Puede tener un doble efecto. En un sentido, puede radicalizar el proceso en América Latina, diciendo que es imposible defenderse contra el imperialismo simplemente en el frente diplomático y político. Debemos profundizar el proceso de transformación, debilitar el acceso que el imperio tiene a nuestros países. Es fortalecer la seguridad, limitar la presencia norteamericana en todos sentidos, y podría tener un efecto de, ¿cómo decir?, radicalizar el proceso político, porque decir que utilizan muchos instrumentos civiles, médicos, utilizan métodos poco judiciales. En el otro lado puede tener otro efecto, que gobiernos, particularmente de centro izquierda, dicen: mire, lo que pasó con Chávez por la oposición, debemos acercarlo a Estados Unidos y tratar de evitar eso a partir de alguna reconciliación. Entonces hay dos posibles respuestas. Ahora, ¿por qué nadie toma esta posición? Porque es enfrentar todos los medios de comunicación y las campañas de caricatura, de decir que sos teóricos de conspiración, como sos inventando un imaginario exótico porque falta su contacto con la realidad. La gente siente que sin tener pruebas en mano, que es muy difícil en estas situaciones, no se atreven a enfrentar a los Estados Unidos por miedo de ser ridiculizados. Y eso, decir, mientras la hipótesis de inyecciones no tiene algunas indicaciones más concretas, muchos líderes en América Latina pueden sospechar pero no expresar lo que están pensando sobre el asunto. Muy bien, se va entonces esta trinchera internacional especial, asesinatos políticos, envenenaron a Chávez, programa que se va a retransmitir mañana a las 6 en el Clásico, a las 9 de la noche en las 6:30 en el canal informativo, y el viernes en el espacio habitual de Trinchera Internacional también a las 6 de la tarde. Humberto.
Colapsó el teléfono de tantos Sí, mensajes. han llegado muchísimos mensajes al 0416-626-3300, muchos reiterando lo del asesinato político, otros casos que nombramos, Sócrates, Arafat, Torrijos. Este otro dice que es una suposición lo de la inducción del cáncer, no echa por tierra que el cáncer no es contagioso. Elías Guevara era ese. Bueno, Elías, no, eso lo que debe contagiarnos es de una gran indignación. No, vale, eso no es así. El cáncer se puede inducir, lo hacen en los laboratorios para poderlo estudiar. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, muy bien. Entonces... Incluye a Sócrates, ¿viste? También, en que los asesinados por el ejemplo que por cicuta, le hicieron tomar cicuta. Sí, ese es César desde Antímano. Entonces puedes meter a Cleopatra también, que le pide una serpiente, lo mordió en la barriga, una cobra así. Isis creo que se llamaba la serpiente, Isis, una cosa así. Consigna en sintonía desde Margarita también, varios mensajes han llegado de Puerto La Cruz. Muy bien, gracias a todos por estar allí. Nos encontramos entonces mañana a las 6 y a las 9 y el viernes a las 6 de la tarde en el espacio habitual de Trinchera Internacional. Toby, vas a cerrar, tenemos 30 segundos. 30 segundos. Si el atentado biológico a Chávez significa que estamos frente a una gran agresión que hay que contrarrestar. No hay que ser cándido. El capitalismo es un cáncer y el socialismo su solución y su cura. Oye, eso sí te quedó mejor. Eso hasta mañana. Caballo, comienza el delirio.